Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la sesión de la semana número 5. Vamos a presentar lo que son algunos temas de gran importancia en el control digital. El tema de la unidad número 3, que corresponde a la semana 5, es la función de transferencia y el comportamiento transitorio de los sistemas digitales o sistemas muestreados, en el cual pues los objetivos que estaríamos persiguiendo para esta sesión serían nada más 2. Los objetivos a conseguir sería que tú apliques la transformada Z y su par inverso en el estudio de los sistemas de control digital y de este modo poder tener un método para poder analizar la estabilidad de los sistemas de control digital. El segundo objetivo es, como vamos a ver álgebra de los bloques de estos sistemas de control digital, pues bueno, es que tú comprendas como alumno cómo encontrar o hallar la función de transferencia equivalente cuando ésta se le define por bloques. Así como tú aprendiste en la materia de, si es que la llevaste en la materia de sistemas lineales, pues en esa materia tú tuviste que haber aprendido cómo simplificar las funciones de transferencia de los modelos que tú aplicabas, que tú encontrabas cuando hallabas el modelo matemático, simplificarlo por álgebra de bloques y así encontrar una expresión equivalente, pero no en el tiempo discreto, sino en el tiempo continuo. Entonces es la misma álgebra de bloques se aplica aquí a su contraparte digital. Tan es así que tenemos 3 temas, sí, son 5 temas de la unidad número 3. En esta semana nada más vamos a cubrir, en esta sesión de esta semana vamos a cubrir los temas 1 y 2, y los temas 3, 4 y 5 los vamos a cubrir en la semana número 6. Entonces, estos 3 temas son función de transferencia 3.1, el tema 3.2, interconexión de los procesos digitales y analógicos. Y además vamos a ver una pequeña aplicación en el software de MATLAB para poder analizar y encontrar, hacer operaciones con el álgebra de los bloques de estos sistemas de forma práctica, ¿no? Como método de ayuda para poder analizar estos sistemas. En cuanto al tema 3.1, que es de la función de transferencia, pues bueno, aquí lo que te estoy presentando es que aquí la función de transferencia, pues bueno, es una de las herramientas más importantes para poder analizar los sistemas lineales que están descritos usando la transformada Z, ¿no? Entonces, lo que necesitamos entonces primero es hallar o más bien definir la función de transferencia discreta y dos, de ahí encontrar la función de transferencia de pulso, o sea, la respuesta al impulso unitario de una función de transferencia. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tienes que saber es que se va del enfoque que hay, el enfoque moderno que se le da al estudio de estos sistemas, pues uno también se aplica a los mismos sistemas de control digital. Ujú. Los mismos métodos también que hay para analizar la estabilidad de los sistemas continuos también se aplican al estudio de la estabilidad de los sistemas que son discretos. Entonces, vamos a empezar por definir qué es una función de transferencia. La función de transferencia simple y únicamente va a expresar matemáticamente una relación, pero ¿una relación de qué? Una relación nada más entre la entrada y la salida del sistema. Si tú quieres
obtener la expresión de la función de transferencia de cualquier sistema, entonces también lo que tú tienes que hacer es conseguir primero la ecuación en diferencias, de tal modo que una ecuación en diferencias se puede ver de la siguiente manera, como está ahí en la, en la expresión que está matemática de color azul y la de color rojo. ¿Ok? Si tú te das cuenta, la parte de color azul está relacionada con la entrada, con la parte de la salida del sistema, y la parte de color rojo tiene que ver con los elementos que tienen que ver con la entrada del sistema. Entonces, para hallar precisamente la función de transferencia, se tiene que aplicar a esa ecuación la transformada z de la función. ¿De qué función? De eso, de esa expresión que está marcada ahí en color azul y en color rojo. ¿Ok? Entonces, si tú aplicas la transformada z de la sección azul, me va a dar esto de ahí. Ajá. Si yo aplico la transformada z a la parte de color rojo, me va a dar esta sección de ahí. Ajá. Voy a multiplicar la variable z por cada uno de los elementos de la señal de entrada y me va a dar, y por la transformada de la señal de entrada. Entonces, ¿cómo le hago para expresar cómo le hago para obtener una relación entre la función de transferencia, que es expresar la señal de salida, una relación matemática entre la salida y la entrada? Pues bueno, voy a expresar ahora ese resultado que yo tengo como transformada z de esa función en términos de un cociente. ¿De qué? De los cocientes, de la entrada, perdón, de la salida sobre la entrada, ¿no? ¿Ok? Y de ese modo va a quedar ahí descrito. Ahora, ahora bien, si tú conoces la transformada z de la entrada, entonces la salida en tiempo discreto de la salida, o sea, estamos hablando de la solución general del tiempo discreto, pues bueno, simplemente se va a obtener a través de la transformada z de la expresión anterior. ¿Ok? Entonces ahí es donde podemos obtener que la transformada z de esa función, de la función g de z, va a estar definida a través de la transformada z de la salida entre la transformada z de la entrada. ¿Ok? A esto, a su vez, si tú le pones atención y- a los coeficientes que tengamos en a de z, en el polinomio a de z, se le va a conocer como polos del sistema discreto. A los coeficientes que tengamos en el polinomio de b de z, se le va a conocer como ceros del sistema. Entonces, el orden del sistema completo lo va a dictar el número o el mayor grado del polinomio que tengamos en a de z. ¿Ok? Ahora, la función de transferencia de un sistema se puede ver, como lo he dicho, como una relación de una causa y el efecto que hay, donde lo podemos ejemplificar de esta manera con forma de bloques. Aquí la U de Z es la entrada y la Y de Z es la respuesta de ese sistema. Y el cuadro que está en medio es precisamente la función de transferencia y que se puede visualizar precisamente como una caja
una caja de color negro, ¿no? Una caja negra. Si lo viéramos como una relación de causa y efecto, pues bueno, la causa es la entrada y el efecto es la salida. Y lo que transforma la causa, lo que hace que la causa se convierta en efecto sería precisamente el elemento de transformación, que es lo que está dentro de la caja negra. Entonces, una de las formas, otro tip, si tú quisieras conocer la solución que hay, la solución en el tiempo discreto de esa función, sino no y de z, sino si tú quieres conocer la solución de la ecuación de diferencias que expresa esa transformada z de la salida, lo que tú tienes que hacer es precisamente aplicar el teorema de la convolución. Por ahí ya lo vimos en las primeras 2 semanas, ¿no? El teorema de la convolución. Solamente basta hacer la operación de convolución digital de la secuencia de la respuesta al impulso, que es esa de ahí, de G de K, por la entrada que nosotros estemos manejando, ¿no? Y así vamos a obtener precisamente la respuesta del sistema a la entrada U de K, ¿ok? Repito, donde la G de Z es la respuesta al impulso del sistema, ¿ok? Esto es importantísimo que ustedes lo conozcan. Por ahí les voy a pedir una tarea en donde les estoy pidiendo que me desarrollen quizás, no sé si lo llegue a pedir, pero el algoritmo en MATLAB o en lo que programan el algoritmo digital de cómo se realiza una convolución de una secuencia discreta, ¿no? Ahora, en el tema anterior, pues bueno, yo te mostré que los sistemas también te lo pueden estar descritos como si fueran bloquecitos, ¿no? Como elementos de causa y efecto. ¿Qué pasa cuando no sé, un sistema físico o un proceso o simplemente la expresión matemática de algún proceso está descrito como con bloques? Entonces, nosotros requerimos para estudiar precisamente todo el sistema una transformada, perdón, una ecuación, una función de transferencia equivalente de todo el proceso total, ¿no? Entonces, para eso necesitamos saber, para poder llegar a ese punto y analizar el sistema como un todo, tenemos que llegar a saber un poquito de cómo se interconectan los procesos, tanto digitales como analógicos. Y para eso requerimos de lo que tú viste de sistemas lineales, uno y 2, el álgebra de los bloques, ¿no? Entonces, las funciones de transferencia que pueden describir los procesos automáticos, pues, ¿por qué los conectamos? Porque pues la finalidad es reducir aún más el tamaño de cómo está compuesto esa función o ese sistema y obtener una función de transferencia total. Ahora bien, las conexiones posibles son simplemente tres. Entre los sistemas los podemos conectar en serie, los podemos conectar en paralelo y lo que nos va a interesar más aquí estudiar va a ser la conexión sobre los sistemas en lazo cerrado. Te repito, lo mismo que ocupas para describir el álgebra de bloques en sistemas lineales 1, cuando expresabas una función de transferencia única en tiempo continuo, se ocupa aquí para expresar de forma equivalente
obtener precisamente una función de transferencia equivalente total, ¿no? Se ocupan las mismas técnicas. Ahora bien, te voy a presentar la primera conexión. La conexión en serie o en tándem. Pues bueno, si tú tienes un ejemplo, dos funciones de transferencia, te las presento, G1, definidas por medio en el espacio de la transformada Z, definidas en Z, en la variable Z, G1 y G2 respectivamente, y definimos también la entrada y la salida del sistema y las señales intermedias, ¿ok? Entonces, tenemos que conocer algunas cosas, ¿no? Reconocer quiénes son primero las funciones de transferencia, los bloques, los elementos que van a transformar a las entradas, y a su vez tenemos que conocer la salida. La finalidad es obtener precisamente la expresión de la salida sobre la entrada, ¿no? Perdón si lo hice mal, si lo escribí mal, pero lo importante es describir la relación que existe entre la salida y la entrada, porque eso es precisamente la función de transferencia total. Entonces yo defino lo siguiente, ¿no? Voy de atrás hacia adelante, voy describiendo la función de transferencia de atrás hacia adelante y las señales que lo componen. Por ejemplo, si yo quiero comenzar a describir este bloque, voy a poner que la señal de salida, que es Y de Z, va a ser igual al producto de la función de transferencia respectiva, que es G2 de Z, por su señal de entrada, que es X de Z. Entonces yo ahí tengo definido, tengo establecido por ahí ya matemáticamente la relación que existe entre la salida y la señal de entrada del bloque 2. Ahora hago lo mismo para describir el bloque G1. ¿Qué pasa con él? Aquí la señal, aquí la señal de salida es X de Z y la señal de entrada está marcada en azul, es la entrada U de Z. ¿Ok? Y el proceso es G1 de Z, es el bloque. ¿Ok? Entonces, ya ahí tengo descritas qué pasa con esos dos bloques, ¿no? Ahora lo que yo necesito ahora para conocer la función equivalente total de ese sistema, lo que hago es precisamente sustituir las señales intermedias, como está ahí, la X de Z sobre la primera ecuación. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago esa sustitución de X de Z, entonces vean ustedes que Y de Z va a ser igual al producto de las funciones de transferencia individuales por la señal de entrada. Entonces, ¿qué hago para obtener la relación? Ponerlo así en forma de cociente, la función de transferencia total. Pues bueno, voy a dividir a Y de Z entre U de Z. Ajá. Y aquí también entre U de Z, ¿no? De tal modo que pues ya me da igual, ¿no? Me da igual aquí y ya me queda como esta expresión finalmente, ¿no? Ajá. Ya me queda como esta expresión en forma final. Entonces vean que es simple. La función de transferencia equivalente total es simplemente para una conexión en serie, el producto de las dos funciones de transferencia individual definidas a través de la transformada Z, ¿no?
Espero se haya entendido. Y pues bueno, si ya vimos la conexión en serie, la conexión en paralelo, pues es la que estamos mostrando ahí, ¿no? Tenemos dos bloques diferentes, G de 1, G de 2. Vean ustedes que la forma de conectar la entrada se está alimentando precisamente a los dos bloques en forma separada y la conexión ahora en paralelo agrega otro elemento más en los bloques que es un elemento sumador. Ahí lo estamos mostrando, un elemento sumador en donde la expresión de salida, la señal de salida, pues bueno, es y de z, sigue siendo y de z. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Algebraicamente, si aplicamos las mismas técnicas de la álgebra de bloques para los sistemas lineales 2, lo que estamos obteniendo es que tenemos que tener una expresión final como esta, una relación entre la entrada y la salida, pero nosotros estamos observando que la función y de z está en función de la suma de las dos señales que están llegando al punto de suma, que es x1 de z más x2 de z. Entonces, forzosamente yo tengo que encontrar una expresión o dos expresiones que me relacionen ambas salidas intermedias, que es x1 y x2, con la entrada, ¿no? Ajá. Entonces, si yo hago esta sustitución, es muy simple. Si yo hago la sustitución de estos dos, pues bueno, estas dos ecuaciones ahí y acá respectivamente, pues bueno, me va a quedar una función de transferencia así. La suma de las dos funciones por separado de la función de transferencia por la función, la transformada z de la entrada. Y entonces yo ahí obtengo precisamente la transformada, perdón, la función de transferencia de y de z entre u de z, ¿no? Y eso es precisamente la expresión final, entonces va a dar la suma de las dos funciones de transferencia diferentes, G1 y G2. En realidad, pues el álgebra aquí es muy simple, pero aquí lo estamos viendo cuando estos sistemas cuando tú ya obtienes una función de transferencia en donde ya fue tratada por medio de la transformada z. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando te dan la ecuación en diferencias y te la dan por álgebra de bloques y te piden que la construyas? Pues bueno, ese es otro caso diferente, ¿no? Ahora, el último caso, cuando te dan las funciones de transferencia ya expresadas en bloques, pero ya están transformadas, ya se les aplicó la transformada z, ¿no? Entonces, el último caso de estos sistemas cuando están conectados en lazo cerrado, pues bueno, tenemos que encontrar una expresión que defina una expresión final para la transformada z, pero para la función de transferencia, ¿no? Entonces, vean ustedes que aquí cambia cuando los sistemas están conectados en lazo cerrado. Tenemos aquí algo diferente, tenemos ahí algunas diferencias. Vean pues ustedes que existe un punto de suma, ajá, y a ese punto de suma llega una señal de referencia, llega una señal que ya está siendo medida, ajá, un retorno, se le llama un retorno de la señal de la señal de salida. Vean que existen algunas señales por ahí, que esa que es E de Z, en la cual le llamamos en control digital la señal de error, y la señal de salida que es Y de Z, ¿no? Y los bloques respectivos, pues bueno, son G de Z y H de Z, en donde aquí hay que anotar dos cosas diferentes. La primera de ellas es que el bloque del sistema es E de Z
E de Z, G de Z y la función, digo, la señal de salida que es Y de Z, ¿no? Ese es el bloque del sistema de control. Ahora, el otro sistema que está descrito por H de Z se llama el bloque de realimentación. ¿Y qué es lo que hace esa función? Ese bloque, pues precisamente llega a la entrada, la señal de salida, se alimenta con esa señal y por ahí la transforma y se obtiene y se transforma en la señal M de Z, que es la señal medida. En este caso, este tipo de bloques se le conoce que, pues, lo que está haciendo ese bloque de realimentación, ahí es donde en control digital o en instrumentación colocaríamos los sensores, ¿no? Los que están obteniendo precisamente en un lazo de control las señales de las variables que se quieran medir. Entonces, es precisamente este bloque, ¿no? Entonces, vean que aquí se complica, son una, dos, tres, cuatro, son cuatro señales y dos bloques de funciones de transferencia distintas. Lo que tenemos que llegar a obtener es precisamente que la función de transferencia de y de z entre la señal de entrada, que ahora es la de referencia o el set point, es r de z, pues bueno, tiene que quedar de esa forma. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Pues así como en los demás sistemas para funciones en serie y funciones de transferencia en paralelo, pues establecemos la relación que existe entre todas las señales, ¿no? La primera que se ve, pues es la relación matemática que existe entre la salida Y de Z y la señal de error, y es esta ecuación por ahí que estamos observando. Después, después obtenemos precisamente la expresión matemática de la función de transferencia, de la señal medida y la señal que está siendo recuperada a través del bloque de realimentación. Y ese bloque es este de ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué señales llegan al punto de suma? Al punto de suma te está diciendo que la señal E de Z va a ser igual a la señal de R de Z. Vean que aquí hay un signo de más, es positiva, RZ es positiva, y la señal realimentada, que es negativa. Entonces, E de Z va a ser igual a RC, a la diferencia de las dos funciones, de las dos señales, R de Z menos M de Z, ¿no? Entonces, teniendo esos tres bloques y su operación matemática, pues bueno, pues ya podemos definir, hacemos las sustituciones correspondientes y pues bueno, obtenemos que la señal de error, para empezar, si tomamos la primera ecuación de la señal de error, pues bueno, tenemos que R de Z sigue siendo igual y sustituimos la expresión M de Z por su ecuación, que es esta de aquí, sobre la señal de error y ya nos da esta expresión, ¿no? Esta expresión final. ¿Ok? Ahora, ya tenemos Y de Z, tenemos una ecuación que nos representa Y de Z aquí y Y de Z sustituimos esa expresión de este lado. ¿Para qué? Para obtener una segunda expresión de la señal de error que le llega al bloque G de Z. Al final nos queda de esta manera y observamos lo siguiente. Sabemos que E de Z está de los dos lados de la igualdad, entonces hacemos el despeje correspondiente de R de Z y E de Z, ¿ok?
y nos va a quedar de esta manera. E de z ya lo estamos expresando como el cociente de R de z, 1 más H de z por G de z, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos para obtener precisamente Y de z? Pues bueno, Y de z lo que se hace es multiplicar precisamente a G de z por R de z. Ajá. Y de ahí se obtiene la función de transferencia final. ¿Ok? Espero se haya entendido. Realmente esto es muy, muy sencillo, ¿no? Ahora bien, así como nosotros estudiamos los polinomios, el polinomio característico de una función de transferencia y decíamos que el grado dependía de los coeficientes que existieran en aquí en la expresión de en la función de a de z, pues bueno, es exactamente lo mismo. Cuando los sistemas son realimentados, pues bueno, la ecuación característica pues va a estar definida por el denominador, la expresión que tengamos en el denominador, y a eso le vamos a llamar ecuación característica. A su vez, si nosotros lo tenemos, el polinomio característico, entonces lo podemos llegar a tener, donde el polinomio va a ser, el polinomio P de Z va a ser igual a la expresión que tengamos A de Z, C de Z más el producto de B de Z por D de Z, ¿no? Si lo tuviéramos aún sin reducir, como esto de aquí, ¿vale? En donde su primera tarea aquí ya va a ser, y aquí ya les dejo la tarea, su primera tarea de esta semana, de la semana número 5, va a ser determinar la función de transferencia equivalente de las funciones de transferencia G de 1 y G2 de Z. Si estos llegaran a ser conectados en paralelo, en serie y en lazo cerrado. Para el caso del lazo cerrado, lo que ustedes tienen que hacer es, se hace en la siguiente igualdad. En el caso del lazo cerrado, la función h de z va a ser igual a la función de transferencia G2 de z. Las conexiones en las cuales van a obtener ustedes la expresión de la función de transferencia final en serie, en paralelo y lazo cerrado, pues bueno, ahí ya les estoy mostrando cómo van a quedar, ¿no? Lo que quiero es que ustedes obtengan una función de transferencia equivalente. Ustedes pueden comprobar sus resultados si ustedes emplean en MATLAB precisamente este algoritmo, este script. Para hacerlo, ustedes definen la variable z igual como variable algebraica de la función de transferencia en z, y pues bueno, definen la función de transferencia 1 como tal, ¿no? Una expresión, como en forma de bloques, así como lo estoy mostrando aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen conexión si ustedes quieren obtener la función de transferencia en serie, pues bueno, simplemente le dan el comando series y ponen las funciones de transferencia como si estuvieran en bloques G1 y G2. Si están en paralelo, pues bueno, ponen paralelo de G1 y G2, ¿no? Para obtener la conexión en paralelo. Si ustedes quieren saber precisamente o conocer el lazo de realimentación, el feedback va a ser G1 y G2 respectivamente. ¿Ok? Tengan cuidado aquí en el lazo cerrado cuál es la de feedback y cuál es el lazo de realimentación, si G1 y G2,
porque el lazo de realimentación se pone siempre, es el último elemento de la función feedback, ¿no? Es este de ahí. Ahora bien, ¿qué pasa si en los sistemas que estamos estudiando nos piden que obtengamos por ahí, utilizando álgebra de bloques, nos piden que obtengamos la función de, pues, la ecuación de diferencias que puede describir este sistema, ¿no? Pero aquí anteriormente ya nos habían dado todo el sistema definido por bloques y ya tenía la transformada Z. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Si nos dan precisamente la función, nos piden el modelo matemático, pero lo tenemos expresado como, para empezar, en tiempo discreto, y nos piden obtener la ecuación de diferencias a partir de los bloques o bien del flujo de cómo están las señales, ¿no? En el sistema. Entonces, se siguen aplicando precisamente las mismas técnicas del álgebra de bloques normal, pero ahora tenemos que conocer algunas de sus operaciones básicas para poder formar y obtener la ecuación en diferencias del modelo, ¿no? La primera operación es conocer el bloque sumador. El bloque sumador es muy sencillo, simplemente es un punto de suma, como lo estamos mostrando ahí, es un punto de suma. Y a ese punto de suma le van a llegar las señales x1 de n y las señales x2 de n. Si existiera más de una señal de entrada, pues bueno, también se le pone ahí, ¿no? Y a la señal de salida, pues se le va a adicionar precisamente x3 de n. Pero como no está ahí, pues simplemente tiene dos señales de entrada, pues bueno, es precisamente la suma de esas dos señales en tiempo discreto, ¿no? De esas señales de ahí, x1 y x2. El otro bloque es multiplicación por una constante. Entonces, sea la señal de entrada x de n y una constante a, pues bueno, la señal de salida, entonces es el producto de esa constante por la señal de entrada en tiempo discreto. Esta es una forma de cómo se puede expresar, pero también la podemos encontrar de esta forma, ¿no? Siendo por lo común encontrar gráficos o bloques de este tipo, ¿no? Ahora, también pues ya mostramos lo que es la multiplicación por una constante. También tenemos la multiplicación ahora el producto de dos señales, ¿no? Aquí es lo interesante de una multiplicación, pues bueno, tenemos el punto de multiplicación, las señales x1 de n, las señales x2 de n, y pues llegan al punto producto, y la expresión final de la salida y de n va a ser el producto de x1 de n por x2 de n. Si de nueva cuenta, si existirán más elementos o señales de entrada que llegan al punto producto, pues bueno, también eso va a estar expresado por el producto de x3 de n, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí lo que hay que saber es que para poder multiplicar esas señales en el tiempo son un producto punto a punto. ¿Qué quiere decir? Que si en mi señal x1 la tengo definida por simplemente dos o tres elementos, así, un ejemplo, ¿no? El producto punto de esas dos señales, pues bueno, va a ser el producto de 1 por 0, 2 por 1 y 3 por 2, ¿no? De esos elementos, precisamente esos son. Ese es el producto punto a punto. ¿Ok? Pues espero se haya entendido ahí. Seguimos con más operaciones en el tiempo discreto utilizando álgebra de bloques.
la otra operación muy importante es qué pasa con aunque no es nada usual, ¿va? Pero bueno, es cosa de que la definamos. Qué pasa con los elementos que adelantan o atrasan las señales. Pues esta operación es opuesta a lo que vamos a conocer más adelante, que es el bloque de retardo. Y pues bueno, lo que hace es un bloque de adelanto es avanza la señal de entrada XDN si la tuvieras presente en el sistema o una unidad hacia adelante, produciendo una salida, ¿ok? A esto se le conoce como al tiempo n como muestra actual. Y la ecuación de salida de la salida actual, pues bueno, va a ser la señal de entrada en el momento en el momento actual más uno. Entonces, fíjense que por ahí, pues esto es casi no es usual y tampoco es físicamente realizable. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros trabajamos en el tipo de señales y sistemas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con señales o sistemas del tipo causal. Es decir, las señales las vamos a mostrar desde cero hasta infinito. ¿Ok? Y esto son los sistemas que se describen, este, los sistemas que son causales. ¿Ok? Donde el tiempo n va definido desde cero hasta infinito. Esos son los sistemas que nos interesa estudiar. Por eso es que es tan poco usual. Ahora bien, si hay bloques de adelanto, entonces hay bloques de atraso o los bloques de retardo. Y lo que hace simplemente este bloque es retrasar la señal de salida o la señal de entrada, perdón, una muestra, una muestra en el tiempo atrás. Aquí es donde la señal y este tipo de sistemas tienen algo que se llama memoria. ¿Por qué? Porque nos está haciendo referencia a lo que pasó antes con esa señal. Y para sacar la señal de salida en el tiempo actual, que es y de n, en el tiempo n actual, pues bueno, nos está pidiendo que la señal de salida actual es igual a lo que haya pasado en el tiempo anterior. ¿Ok? Entonces, hay algo importante en estos bloques, cuando se utiliza la transformada Z sobre este tipo de bloques, en los bloques de retraso, simbólicamente, estos bloques van a estar expresados como Z a la menos 1. Ejemplo, si tú sacas la transformada Z de ese bloque, lo que me está queriendo decir es que ese bloque va a estar descrito, en vez de tener Z a n-1, va a tener Z a la menos 1, ¿no? Y esos son unidades de retraso. Aquí yo te presento un ejemplo. Nos está pidiendo representar u obtener la ecuación en diferencias del siguiente sistema descrito como un conjunto de bloques. Entonces yo quiero que tú observes dos cosas. Tenemos aquí dos bloques. Estos bloques representan unidades de retraso. Y estos bloques de retraso están siendo operados, tienen como alimentación a la señal de entrada XDN. El primer bloque de atraso opera sobre la señal XDN. El segundo bloque de retraso operas ahora sobre la señal X de N menos 1. Aquí la señal de salida de ese bloque entonces va a ser X de N menos 2. ¿Ok?
Lo otro que tenemos que considerar es que estos bloques, ya te los había comentado, son bloques de flujo de señales en donde se les está multiplicando a la señal por una constante, ¿ok? Y tenemos por ahí dos puntos suma, ¿no? La señal de salida es y de n. Entonces, para construir la ecuación de diferencias del modelo que nos están pidiendo, del modelo del sistema, entonces basta con reunir todos los puntos necesarios, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer si ya identificamos eso? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rama por rama. En esta rama nos está presentando que esa señal, la señal x de n está siendo multiplicada por 2 por la señal x de n y está llegando a un punto suma. El segundo elemento del primer punto suma, pues bueno, es precisamente la señal que llega aquí. Y esa señal precisamente es lo que sucede con la x de n retrasada una vez, multiplicada por 1. Entonces va a ser la señal x de n menos 1 multiplicada por 1. ¿Ok? Esa señal, ahora la señal de salida del primer punto suma está siendo alimentada al segundo punto suma. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es del primer punto suma. Ahora del segundo punto suma, pues bueno, es lo que sale del segundo bloque de la unidad de retraso. Ahí vean que lo que le llega de alimentación al segundo bloque suma es, de nueva cuenta, te repito, la señal de entrada repetida, retrasada una vez. Entonces ahí lo que voy a obtener aquí es la señal, si ya la señal que está siendo alimentada es la señal de entrada retrasada una vez, pues bueno, es la señal de salida va a ser x de n 2, ¿no? Retrasada 2 unidades. Ahora bien, esa señal retrasada 2 unidades, pues bueno, va a pasar, según el flujo de la señal, va a estar multiplicada por una constante 5. Entonces, esto es lo que va ahí. Entonces, al final va a ser la señal, al final la señal de salida del sistema va a ser entonces 2x a la n, 2x de n más x de n menos 1 más 5 por x de n menos 2. Y todo eso va a ser igual a la señal de salida y de n. Pues es esto lo que tenemos aquí descrito. Ujú. O sea, lo vamos a poner ahí. Esa rama está producida, produce esa salida, esta de ahí. Y ese bloque suma de la señal de salida, esto de ahí, pues produce toda esta ecuación de aquí. Todo eso produce. Entonces, tu tarea 2 va a ser, si yo te paso una ecuación, si yo te paso el bloque, el álgebra de bloques de un sistema descrito en tiempo discreto, yo te pido que obtengas la ecuación en diferencias de ese sistema. Si yo te paso
el diagrama de los bloques. Entonces, tú en tu tarea de esta semana vas a juntar la tarea 1 y la tarea 2 de esta unidad y me las vas a entregar, ¿ok? Puedes consultar la bibliografía sugerida. Yo te sugiero que consultes los sistemas, el libro de sistemas de control digital y el libro de Denise Gessil de ecuaciones diferenciales para que tú obtengas para que tú disipes tus dudas en cuanto a lo que se aplica a la transformada Z y el transformada de Laplace de estos sistemas, ¿no? Pues bueno, espero que te haya gustado. Es todo de mi parte. Nos vemos en la sesión de realimentación. Ahí si tienes algunas dudas, yo te sugiero que repases este video y las vayas anotando para que en la sesión de realimentación tú me preguntes y puedas disipar tus dudas, ¿no? Nos vemos, es todo. Hasta luego.